Hola amigos, bienvenidos a la transmisión de hoy. Escucha, si tienes una Biblia, tómala. Si estás a punto de comer, deja que se enfríe. Lo que oirás en los siguientes 30 minutos es más importante que tener una comida física ahora. Siéntate y alimenta tu espíritu. Vas a escuchar algo que te ayudará muchísimo. Job dijo: Dios, he estimado tu palabra más de lo que necesito pan. Si le das a la palabra de Dios su lugar correcto en tu corazón, las cosas pasarán en tu vida. Vamos a entrar a la palabra de Dios juntos. Les comparto antecedentes. David tiene hijos de diferentes esposas, lo que lo lleva a muchos problemas. Uno de los varones, Amnón, quien es el siguiente en la línea para el trono, se enamora de su media hermana, Tamar. La viola. Bueno, su hermano, Absalón, uno de los otros hijos de David, termina matando a Amnón por esto, pero espera algún tiempo. Creo que cuando Shakespeare escribió la frase "la venganza es un plato que se sirve mejor frío", debió estar pensando en Absalón, porque ese chico es calculador y paciente, y se espera a que todo el polvo se asiente y nadie sospeche nada. Planea una elaborada treta y hace que maten a su propio hermano. Bueno, es porque su padre, David, no hizo nada por la situación que pasó y Absalón tiene que huir. Y finalmente vuelve a Jerusalén, pero David no habla con él por 2 años, hablando de una familia disfuncional. Esta es una. Nada es peor que esto. Y mientras David se levanta temprano para orar, Absalón se levanta temprano para tramar. Está formando una rebelión, está planeando matar a su propio padre y tomar el reino. Y este chico Absalón era todo un espécimen. La Biblia dice que era súper guapo. Estaba en la portada de todas las revistas de chismes, estaba en el Enquirer, todos sabían todo sobre él. La Biblia dice que incluso cuando se cortaba el cabello, sabían cuánto pesaba su cabello, no sabían cuánta lana producían sus ovejas, pero todos en el reino sabían: oye, Absalón se cortó el cabello, 1,5 kilos de cabello le quitaron al chico. Él era agraciado, tenía una hermosa sonrisa, sabía cómo influenciar a las personas, le agradaba a todos. Y él usó esos dones dados por Dios de su belleza personal y su magnetismo para influenciar a las personas y alejarlas de su padre, para acercarlas a él. Ellos llegaban a la corte y él los paraba afuera. Ellos sabían que él era uno de los miembros de la familia real, hacían reverencia, él los levantaba y les daba una hermosa sonrisa y decía: no tienes que hacer eso, soy igual a ti. ¿Cuál es tu caso? Ellos le decían y él decía: sabes, tienes toda la razón, tu opinión es correcta, pero no conseguirás justicia aquí. Oh, si fuera el juez en la tierra, ayudaría a las personas como tú. Y la Biblia dice que al hacer esto robó los corazones de los hombres de Israel. Y luego, una mañana, David y Absalón se encuentran, y Absalón dice: papi, ¿te importaría si salgo, iré a tal y tal ciudad a cumplir un voto que le hice a Dios? David ama los votos. Y David piensa: vaya, mi hijo es bueno, busca a Dios, esto es bueno. Las cosas se mueven en la dirección correcta, sí, hijo, ve, sé bendecido. Pero Absalón no va a cumplirle un voto a Dios, de hecho va a un área a fortalecer su rebelión y jalar el gatillo que liberaría a todo. A David le llegan noticias de que la rebelión está en todo su apogeo. Él se da cuenta de lo que pasó y está devastado. Reúne a toda su familia y dice: debemos irnos. Si no huimos, mi hijo Absalón hará pasar a todo Jerusalén por la espada, se llenará de sangre de un rincón a otro. Debemos irnos. Y con un pequeño grupo de soldados y su familia, David sale de Jerusalén descalzo y llorando. Creerás que no puede empeorar, pero ese chico de la casa de Saúl los encuentra fuera de la ciudad y comienza a apedrear a David y a maldecirlo. Uno de los soldados dice: déjame decapitarlo, y David dice: no, déjalo en paz. Esta es la imagen. David perdió todo, fue traicionado por su propia carne y sangre. Parece que de pronto, quizás en horas, él y todos los que ama morirán. Lloraba. Sale caminando por la ciudad. A cierta distancia pasa algo interesante, y aquí retomamos la historia en 2 de Samuel 17,
verso 27. Pasó que cuando David llegó a Mahanayim, allí estaba Sobí, el hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel de Debar, y Barzilai, el galaadita de Rogelín. Llevaban camas, vasijas, ollas de barro y trigo, cebada, harina, grano tostado, lentejas, habas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas para que David y su comitiva comieran, pues pensaban que esta gente tenía hambre y cansancio y sed en el desierto. Ese lugar donde esos 3 chicos vienen que ayudaron a David y su comitiva se llama Mahanayim, que literalmente se traduce a campamento militar o campamento de ángeles. Y en verdad eran ángeles de Dios que bajaron a ayudar a David en su angustia. Y David, en el momento más crítico de su vida, cuando perdió todo y parecía que toda su familia iba a terminar asesinada, Dios le envió 3 ángeles. Y son interesantes. El primero se llama Sobí. Podría ser el hermano menor de la familia real de los amonitas de la ciudad capital de Rabá, a quien David destinó para ser gobernador de la ciudad. Y de los amonitas eran un pueblo subyugado en ese tiempo porque acababan de tener una guerra con Israel, que el hermano mayor de Sobí había instigado. Verás, David amaba al padre de Sobí y sus hermanos. Fueron amigos. Su padre fue amable y cuando el padre fallece, David envía mensajeros a decir, vayan, por favor, a darle mis condolencias, díganles que lo siento mucho y que su padre fue un gran amigo y que lamento mucho su pérdida. Y los mensajeros de David llegaron. El hermano mayor de Sobí dijo, no, son espías. Hizo que los detuvieran a la fuerza, les rasuró la mitad de sus barbas, les cortó la ropa para que se fueran mostrando el trasero y los echó avergonzados. Eso inició una guerra. Israel llegó y tomó la capital de Rabá. Las personas fueron subyugadas y David puso a Sobí como el gobernador. Los amonitas y los israelitas eran enemigos. El hermano de Sobí fue derrocado del trono y creerías que habría dicho, para que David aprenda. Los israelitas son enemigos, miren lo que le hicieron a la ciudad capital, está recibiendo lo que se merece. En lugar de eso, parece que Sobí vio algo en David y se dio cuenta, a diferencia de su hermano mayor, que David sí intentaba ser amable, que era un buen hombre, que era un hombre de Dios, y aquí se vuelve su improbable aliado en tiempos de crisis. Y quiero decirte algo, en tus tiempos de crisis, que no te sorprenda quién usa Dios para ayudarte. Va a usar vasijas muy poco probables a veces. En el curso de 30 años aquí en Cottonwood hemos navegado aguas muy difíciles de vez en cuando y me han sorprendido las muchas ocasiones, los aliados que Dios nos ha enviado. Algunos son salvados, otros no son salvados. Algunos hombres no profesan conocer a Dios, no profesan el cristianismo, salieron a ayudarnos y nos abrieron puertas, e hicieron cosas por nosotros que nadie más habría hecho. Y la única razón por la que se me ocurre que nos ayudaron es que hay un Dios en los cielos que aún reina en el reino de los hombres. Que no te sorprendan los ángeles que Dios envía a tu camino. La segunda persona es Maquir, el hijo de Amiel de Lodebar. Él era quien cuidaba a Mefiboset, el hijo de Jonatán, en de Lodebar. Cuando David finalmente tomó el trono, todos los descendientes que quedaban de Saúl, incluyendo el nieto de Saúl, Mefiboset, huyeron de Jerusalén creyendo que David los iba a matar, porque Saúl los había envenenado con mentiras por años. Saúl tenía un espíritu maligno que lo afligía. Y David tuvo muchas ocasiones para matar a Saúl y dijo, no lo haré, él es ungido de Dios.
Si Dios me hace rey un día, que Dios lo haga, no pondré la mano sobre alguien que Dios usó. No voy a hacerlo. David se negó a tocar a Saúl y finalmente Dios levantó a David al trono, pero Saúl había envenenado a su familia. Y todos huyeron de Jerusalén creyendo que David los mataría, y la nana del joven Mefiboset lo dejó caer cuando huía de la ciudad, y parece que él se rompió los pies o las piernas y llegaron a esa área del desierto en Lodebar. Él no recibe atención apropiada y se vuelve lisiado por el resto de su vida. No vuelve a caminar bien por el resto de su vida por lo que pasó. Se quedó en la casa de Maquir allá, y Maquir los ve venir y él les da su hospitalidad y escucha todas las mentiras. Estamos aquí porque David nos persigue. Si llega a encontrarnos aquí, estamos muertos. Estoy lisiado de los pies por culpa de David. Él mató a mi abuelo, es responsable de la muerte de mi padre, y nada de esto era verdad. Y un día, años después, David descubre que su amigo Jonatán tiene un hijo, que Saúl tiene un nieto llamado Mefiboset, y va al desierto de Lodebar, a casa de Maquir. David manda las carretas y Mefiboset cree que todo acabó, pero en lugar de eso lo suben a una carreta y lo llevan al palacio, y David dice: eres mi hijo ahora, te sentarás en mi mesa y voy a hacerte parte de la familia real, y todos los bienes de tu padre te los restauro a ti. Tu padre y yo teníamos un pacto, hijo, y voy a cumplirlo. Y Mefiboset está tan sorprendido que cae al suelo y dice: mira, no merezco esto, David. ¿Por qué haces esto por mí? Básicamente no sabes lo que he dicho de ti, no sabes lo que he pensado de ti. ¿Por qué muestras tanta bondad? Y David dice: siéntate, hijo. Bienvenido a casa. Y todo este tiempo Maquir está en Lodebar. Este hombre tal vez pensaba que David era un rey malvado, un hombre malo. Y de pronto se da cuenta de que todo lo que pensó, todo lo que escuchó sobre este hombre no era cierto. Y cambia de sospechar de él y tal vez odiar a admirar a David, mostrar respeto por David, y se convierte en el segundo ángel, un aliado de David durante este tiempo de crisis nada probable. Y hay un tercer chico, Barzillai, significa hombre de hierro, tiene 80 años. ¿Qué pasa si Absalón gana? Y parece que Absalón va a ganar, parece que ya ha ganado. ¿Por qué arriesgarlo todo a los 80 años? ¿Por qué no disfrutar los últimos años? No arriesgues la herencia de tus hijos, Barzillai. No, este anciano es un hombre de hierro y se volvió un ángel improbable en tiempo de dificultad para David. Y quiero hablarles unos minutos de este hombre de hierro. La historia sigue. Absalón es vencido, lo matan, y David vuelve a Jerusalén. Y adivinen con quién se encuentra al volver: con Barzillai. Y retomamos el capítulo 19. Vayan conmigo, por favor, al verso 31, capítulo 19 y 31. También Barzillai, el galadita, bajó desde Rogelín y cruzó el Jordán con el rey para escoltarlo cuando cruzara el río. Barzillai, que ya era un anciano muy viejo de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanayín, pues era muy rico. El rey le dijo a Barzillai: acompáñame y proveeré lo que necesites mientras estés conmigo en Jerusalén. Y esa fue una oferta de cuidar de él por el resto de su vida, para que Barzillai disfrutara de la riqueza del palacio y todo lo que David y su casa ofrecían. Pero seguimos, verso 34. Pero Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años de vida me quedan? ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como o bebo, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? Voy a acompañarlo a cruzar el Jordán. ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme así? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que muera ahí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a su siervo Quimán,
que lo acompañe a cruzar el río y haga por él lo que haría por mí. El rey respondió: Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides, y a ti te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego de cruzar, el rey le dio un beso a Barzillai y lo bendijo, y Barzillai volvió a su pueblo. Ahora, en el verso 32 dice que era un hombre muy rico. La palabra en hebreo denota grandioso. Implica riqueza, pero implica mucho más que eso. Verás, Barzillai era grandioso por dentro, grandioso en sabiduría, era grandioso en fe. Era un hombre de gran generosidad, gran humildad, gran lealtad y sí tenía grandes recursos. Y quiero compartirles algunas cosas que sobresalen para mí sobre este hombre de hierro. En primera, tenía una propiedad grande, pero también tenía el corazón más grande junto con ella. Verás, la riqueza sin corazón no es una bendición, amigo, es una maldición. Barzillai entendía que Dios lo había bendecido para hacer de él una bendición. Así que propiedad grande, corazón grande. Enseguida era audaz en la fe. Estaba dispuesto a tomar riesgos por algo que lo valiera. Y si Absalón se hubiera quedado a cargo, como parecía que sería, las cosas no hubieran salido bien para Barzillai y su familia. Cuando Absalón supiera que ayudó a David en su tiempo de angustia, las cosas le hubieran salido muy mal. Ya sea que A, Barzillai era un tonto, o B, era un hombre de gran fe. Tanto como Moisés de viejo, que por fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque tenía los ojos en la recompensa eterna. Y Barzillai sabía que había un Dios en los cielos que lo recompensa aquí en la tierra y en la vida por venir. Y por eso se arriesgó entonces. En tercera, sobresale para mí porque era compasivo, no solo solidario. David y sus hombres estaban agotados, tenían hambre, tenían sed y estaban desanimados. La solidaridad dice: vaya, siento lo que tú sientes. Mi corazón sufre contigo. Espero que tengas un buen viaje. Bendiciones. Y es bueno ser solidario con la gente. Pero la solidaridad, cuando avanza otro paso, se vuelve compasión. La compasión siempre se expresa a través de la acción. Lee sobre Jesús. Él era movido por la compasión. Era movido por la compasión cuando veía a las personas como ovejas sin pastor y les enseñaba. Era movido por la compasión porque las personas esperaban por días para escucharlo. Si sin comer, él multiplicaba los panes y los peces. Era movido por la compasión y sanaba a los enfermos. Siempre lo expresa a través de la acción. Y muchos son solidarios. Sí, mi corazón duele por eso, pero nunca se convierte en compasión. Lo único que hace es que nos sintamos bien por nosotros mismos. Otra cosa que sobresale para mí sobre este hombre de hierro es que estaba muy consciente de su propia mortalidad. Habló de ella francamente y su conversación no tiene nada de mórbida. Me agrada este chico. Dijo: oye, David, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y entonces se puso a hablar de cómo su propia calidad de vida había disminuido. Dijo: no me sabe la comida como antes y, sabes, mi oído no es tan bueno y las cosas me afectan, David. Y creo que él estaba estableciendo el hecho de que no estaría en el planeta mucho tiempo, y creo que fue un gran ímpetu hacia su generosidad. Esto parecerá extraño, pero es verdad. Tal vez a diario, la gran mayoría de los días, tal vez un día ocasional no, pero casi todos los días, me tomo el tiempo de reflexionar sobre mi mortalidad, sobre el tiempo que me queda en el planeta. ¿Sabes? Si la vida fuera un juego de golf, ¿hay golfistas aquí? Bueno, he estado en el hoyo 9 por un tiempo. Si mi vida se midiera como un juego de golf, tal vez estoy tirando una bola desde la calle 13. Eso es más o menos lo que me queda de juego por jugar. Y eso si vivo hasta una
edad anciana que espero hacer. De hecho, confío en que sí. Algunos están felices, algunos tal vez no. Lástima, qué triste. Pero sé que he vivido casi 2/3 de mi vida. ¿Qué voy a hacer con la que me queda? Voy a escuchar bien hecho, buen siervo fiel. Voy a ser un buen mayordomo sobre lo que tengo, la influencia, los recursos que Dios me ha dado. Necesito hacer todo lo que pueda y más en su reino en el tiempo que me queda, porque llegará la noche en que ningún hombre trabajará. Y pienso en estas cosas siempre, y no me malinterpreten, no soy morboso, disfruto la vida, disfruto el matrimonio, en verdad disfruto ser abuelo, disfruto predicar, amo la iglesia, disfruto mis amistades, le estoy sacando cada gota de vida cada día, pero sé que no voy a estar en el planeta para siempre. Y eso me obliga, entre otras cosas, a ser generoso. Si tengo algo contra alguien, me obliga a enterrar el rencor sin guardarme nada por si acaso lo uso. Y creo que necesitamos considerar eso como ese hombre. Él sabía que no se llevaría nada con él. Y luego, lo siguiente que sobresale es su humildad. Notaste que dijo, no quiero ser una carga para el rey. Acaba de rescatar a David y su familia. Y se refiere a sí mismo como una carga y dice, ¿por qué debería darle a su siervo una recompensa así? Era muy poco a sus ojos, aunque había sido un héroe. Algunos tal vez conozcan este nombre, algunos tal vez no. Si no, necesitas descubrir quién fue, ahora está en el cielo. T.L. Osborne. T.L. Osborne alguna vez fue quien ganó más personas para Cristo cara a cara que cualquier ser humano que haya vivido. Un par de personas lo han sobrepasado, pero uno de los más grandes evangelistas y hombre de estado internacional de esta generación o cualquier otra generación conocida. Predicó el Evangelio en más de 100 naciones y vio grandes reavivamientos y literalmente cuando quería podía ir tal vez a cualquiera de estos 100 países. Lo hubieran recibido en palacios presidenciales, en las más altas cortes de gobierno por lo que había hecho por esas naciones. Hice que aceptara hablar en Cottonwood hace años. Y todos los pastores comenzaron a pelear sobre quién iba a recogerlo al aeropuerto. Dije, chicos, no hago esto seguido, pero apelo al rango. Ninguno de ustedes irá. Yo lo recogeré personalmente. Todos estaban decepcionados. Llegué allá, esperé en el aeropuerto, él bajó del avión, tenía una pequeña maleta con él y me dijo, Bayless, ¿qué haces aquí? Eres muy importante para recogerme. Lo dijo en serio. Y yo pensaba, casi tuve que pelear a golpes con los otros pastores por el privilegio de recogerte. Y dijo, tienes demasiadas cosas que hacer para recoger a alguien como yo. Y hablaba muy en serio. Este hombre de Estado y misionero, uno de los más grandes héroes que he tenido en mi vida. Y es muy poco a sus ojos. Debemos ser poco a nuestros propios ojos. Un pez gordo es un pez pequeño lejos de casa, ¿sabes? Tu familia conoce la verdad sobre ti. Bueno, la siguiente cosa que sobresale para mí es que Barzillai tenía una mente generacional. Aunque él, humilde y personalmente, rechazó la recompensa de David, aseguró una bendición para su hijo Kimán. Y su actitud de corazón y generosidad se tradujeron en una futura bendición para sus descendientes, algo que Barzillai nunca podría haber hecho por sí solo. Pero leemos esas cosas sobre su carácter y su conducta, y creo que esas cosas causaron que su bendición, su legado, llegara a su familia. De hecho, léelo en Segunda de Reyes, y creo que en el capítulo 2, David en su lecho de muerte tiene a Salomón ahí, le da a Salomón algunas instrucciones finales. Muy pocas cosas le dijo. Es una lectura intrigante. Una de las cosas que dice, Salomón, sea amable con los hijos de Barzillai y llévalos a tu mesa, porque ese hombre se acercó a mí cuando huí de Absalón. De todas las cosas que David pudo decir en el lecho de muerte, dijo, recuerda a Barzillai y a su familia, el hombre que me ayudó.
Y sabes, creo que conforme expresamos grandeza de corazón, como este hombre de hierro, a través de nuestra compasión, nuestra lealtad, nuestra audacia de fe, de generosidad, al mantener nuestra mortalidad en mente, así preparamos un legado para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Lo que hacemos, lo que estamos haciendo y lo que haremos no solo es para nosotros, es para las generaciones futuras. Sabes, creo que muchas personas quieren ser una vasija usada por Dios, un instrumento que le dé honor a Él. Pero la verdad es que todos estamos en una jornada. No hay punto final. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Quiero animarte a que cobres ánimo. Quiero animarte a no renunciar. Quiero animarte a seguir con Dios. Dios sabía lo que hacía cuando te llamó. Él sabía lo que hacía cuando puso su mano sobre ti. Y algunos tal vez estén en un lugar donde esperan y esperan, Dios, ¿cuándo se harán estos sueños realidad? Lo que pusiste en mi corazón, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo Dios? Amigo, Dios nunca llega tarde. A veces ese trabajo eterno que hay en nosotros nos madura al esperar. Es tan valioso, nos equipa y nos prepara para ese servicio que vamos a hacer para Dios. Así que oro porque te animes en el nombre de Jesús y oye, ve a decirle a alguien sobre tu Salvador hoy. Te veré la próxima semana. Bendiciones.